Ofreceremos ahora una visión general sobre un nuevo tema de historia universal. En esta oportunidad será una visión muy somera sobre lo que significó la Primera Guerra Mundial. Esta temática de la Primera Guerra Mundial, la que se desarrolla entre 1914 y 1918, está estrechamente relacionada con temas anteriores, especialmente con el referido al Imperio Ruso y su desarrollo y sus características, ya que el Imperio Ruso será una parte importante de este conflicto que abarcó al principio a un conjunto de países europeos y posteriormente tendrá dimensiones mundiales verdaderamente, al alcanzar a países de América, de Europa y de Asia, e incluso indirectamente de África, porque una gran cantidad de tropas auxiliares traídas de los países coloniales van a participar allí en ese conflicto. Esta Primera Guerra Mundial, a su vez, no solamente está estrechamente relacionada con, como dijimos, con el tema anterior del Imperio Ruso, sino que tiene también estrecha relación con el siguiente asunto con el cual cerraríamos este ciclo de videos. Nos referimos al de la famosa Revolución Rusa de 1917. Entender la Revolución Rusa sin comprender los alcances y las características de la Primera Guerra Mundial, pues sin duda alguna no sería posible. Entonces, primero abordaremos el tema fundamental, pues, de la Primera Guerra Mundial. Lo primero que tenemos que decir es que esta guerra, por supuesto, no la vamos a explicar con todos sus detalles, sino que vamos a hacer una visión muy somera, como dijimos. Esta Primera Guerra Mundial va a enfrentar fundamentalmente a dos grupos de países. Uno que fueron los que iniciaron el conflicto y van a ser vistos pues como los responsables de desencadenar esta terrible tragedia para la humanidad. Nos referimos a un grupo de varios países, pero que lo encabezaban los llamados tres imperios, la llamada Triple Alianza, que era el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Alemán y el Imperio Otomano o Imperio Turco. Serán esos tres imperios los que van a llevar adelante pues lo fundamental de la guerra, y son los que al final pues van a correr pues con la mayor y estrepitosa derrota. Incluso uno de los efectos de esa derrota será pues la desaparición de esos tres imperios, tanto el Imperio Otomano como el Imperio Austrohúngaro como el Imperio Alemán desaparecen como consecuencia de su derrota en ese conflicto. Primeramente tenemos que entender que esa triple alianza, como se le va a llamar, porque fueron esos tres países, no fueron los únicos, pero fueron los tres más importantes que van a adelantar el conflicto, esa triple alianza se enfrentará a lo que se llamó al principio la Triple Entente o la Entente Cordial, es decir, un grupo de países encabezados por Francia, el Imperio Ruso y los ingleses. Es decir, Inglaterra, Rusia y Francia serán como la cabeza de esa entente, de ese grupo aliado que enfrentará pues a la triple alianza pues de los tres imperios. Este conflicto tuvo raíces profundas, importantes, como por ejemplo, primero que nada habría que mencionar las terribles contradicciones que existían desde tiempos muy remotos entre el Imperio Ruso y el Imperio Austríaco. El
imperio austríaco tenía pues una tendencia natural a expandirse hacia el continente. El imperio austríaco o austrohúngaro se expandió hacia la zona balcánica. En la medida que el imperio otomano se desintegraba a lo largo del siglo XIX, esos pueblos del sur de Europa, esos pueblos que habitaban en la península de los Balcanes, que eran pueblos eslavos y o sea de la etnia eslava, similar pues a los rusos, esos pueblos eslavos a su vez eran en su mayoría pueblos de religión cristiana ortodoxa. Los austríacos, al tomar pues algunos de esos territorios, los que estaban en la zona pues de Bosnia, Herzegovina, Serbia, Montenegro, al expandirse hacia esa área, era natural pues que el imperio ruso lo viera pues como una especie de agresión, ya que tenían pues fuertes lazos, no solamente desde el punto de vista étnico, sino desde el punto de vista religioso. Además, el imperio ruso no le convenía pues que otro imperio rival pues creciera a sus expensas. Más bien ellos buscaban pues convertirse en nombre de lo que se llamaba el paneslavismo, una especie de nacionalismo étnico. El paneslavismo pues llevaba a Rusia pues a involucrarse, a participar en todos esos conflictos que tenían que ver con estos pueblos de la Europa balcánica. Es decir, ahí había pues naturalmente un foco de conflicto. Y estos pueblos eslavos pues veían como sus enemigos a los austríacos y veían como sus amigos a los rusos. Ese va a ser incluso el llamado pues polvorín de Europa. Ese va a ser ese mosaico de pueblos, ese conjunto de pueblos con un fuerte acento nacionalista, con una rivalidad étnica, religiosa. Esas enemistades históricas de siglos pues, van a llevar a estos pueblos a tratar pues de enfrentar esa dominación austríaca porque se le fue imponiendo desde finales del siglo XIX y se va consolidando pues a comienzos del siglo XX. La anexión de Bosnia y Herzegovina y las intenciones pues del imperio austríaco de también absorber a Serbia, Montenegro y otros pueblos de los Balcanes, pues necesariamente llevaba pues, al conflicto. Es decir, ese fuerte nacionalismo, ese espíritu nacionalista, llevaba pues a este conflicto. Por otra parte, los pueblos rusos, pues, o el imperio ruso, tenía naturalmente como su enemigo, pues, a ese imperio austríaco, pero también a sus primos, el imperio alemán, que en la zona del Báltico y en la zona de Polonia, pues, rivalizaban, pues, por la hegemonía del control, pues, de esos territorios. Por otra parte, el imperio alemán tenía fuertes enfrentamientos con los franceses, de tiempos muy atrás, no solamente de los tiempos napoleónicos, sino en la muy cercana guerra llamada franco-prusiana, en 1870, el imperio alemán se había formado, pues, precisamente al ser proclamado pues, en el Palacio de Versalles, pues, después de aplastar los ejércitos franceses y disolver pues, ese imperio francés de Napoleón III. Recordemos pues, que de esa derrota del imperio francés, el segundo imperio francés, pues va a nacer de esa derrota el imperio alemán. Y los alemanes no solamente humillan a los franceses exigiéndole una fuerte indemnización de guerra, sino que proclaman su imperio precisamente en el Palacio de Versalles y no se retiraron del norte de Francia hasta que los franceses no pagaran la indemnización para que se retiraran. Además de eso, van a tener que entregarle dos provincias de Alsacia y Lorena, a el imperio alemán. Y esa va a ser una herida abierta, ese va a ser una especie de puñal clavado pues, en el orgullo francés, tratar de recuperar esos territorios perdidos y de lavar pues, la afrenta, pues, lavar esa ofensa pues, que fue la derrota de 1870. Es decir, estos países, el imperio alemán versus los franceses, el imperio austríaco con el imperio ruso, y por otra parte, pues
el imperio otomano, pues, que era un imperio que se expandía desde los Balcanes, pasando por el Asia Menor y gran parte del Cercano Oriente. Ese imperio otomano o imperio turco, pues tenía una vieja rivalidad con los rusos, que en la zona del Mar Negro, en la zona del Cáucaso, pues tenían viejos conflictos, habían tenido varias guerras en el pasado. Y además, pues tanto británicos como franceses veían a los turcos como sus potenciales enemigos a derrotar, porque eso significaba pues arrebatarle el control de extensos y ricos territorios en el Cercano Oriente. Pues bien, en resumidas cuentas, habían muchas razones por las cuales estos pueblos, estos estados, más bien, estos imperios, estos gobiernos tenían recelos entre sí y se armaban continuamente, desarrollaban fuerzas armadas cada vez más poderosas, marinas de guerra, armamento moderno como tanques, ametralladoras, artillería de largo y gran calibre. La industria armamentista de Francia, de Inglaterra, de Alemania, hacía posible pues que una situación que llamaban de la paz armada. Es cierto que Europa no había tenido un conflicto generalizado desde el Congreso de Viena. Cuando en 1815 el Congreso de Viena arregló las principales diferencias entre los estados, prácticamente Europa y el mundo habían vivido casi un siglo pues, sin un conflicto general, sin una guerra general como la de los tiempos napoleónicos. Ese siglo de paz relativa no significa que no hubo algunos conflictos. Sí hubo algunos conflictos, pues la guerra de Crimea, la guerra ruso-turca, la guerra franco-prusiana, la guerra austro-prusiana, la guerra por la consolidación del Estado italiano. Es decir, todas esas guerras eran guerras, si se quiere, pues locales, focales, en un área específica, pero una guerra general, así que alcanzara a toda Europa, pues, no había ocurrido durante todo un siglo. Y ese siglo de paz pues se va a romper cuando en 1914 el heredero del trono del Imperio Austrohúngaro, el archiduque Francisco Fernando, es asesinado en una visita de Estado pues, a la ciudad de Sarajevo, en lo que se llamaba la región de Bosnia-Herzegovina, es decir, en la zona de los Balcanes, en la zona eslava, en la zona cristiano-ortodoxa, y que por cierto también tenía una minoría musulmana en esa región. El asesinato del heredero al trono austrohúngaro pues va a ser como el chispazo que va a encender aquella hoguera, pues aquel inmenso incendio pues que solamente necesitaba una pequeña chispa para hacerse pues un incendio gigantesco. La chispa pues va a ser ese asesinato, porque al ocurrirse ese magnicidio, pues, el asesinato del heredero al trono, el gobierno imperial austríaco va a acusar, incluso capturan pues al autor material del asesinato, y van a acusar pues a una organización secreta nacionalista de origen serbio. Acusan a los serbios y prácticamente le dan un ultimátum a los serbios, es decir, al reino de Serbia, para que entregara pues todas las facilidades o le diera todas las facilidades pues a la policía imperial austríaca pues para capturar, para investigar, para castigar profundamente pues a los que se acusaba pues de responsables de este hecho. En el fondo pues eso era inaceptable para el Estado serbio, quedar pues tutelados, controlados pues por una potencia extranjera a la cual detestaban. Y ocurrió entonces pues que el imperio austríaco le declaró la guerra al reino de Serbia, que era un pequeño reino, porque no tenía ninguna posibilidad, por supuesto, de ganarle una guerra a su poderoso vecino, pues era el segundo imperio más grande pues, de Europa, pues después del imperio ruso. Ese imperio austrohúngaro era bastante extenso y bastante poblado, y aunque económicamente era bien atrasado, como decíamos cuando explicamos lo del imperio alemán y el imperio austríaco, no dejaba de ser una gran potencia, porque comparada con los serbios era una gigantesca y poderosa potencia.
Pues lógicamente al los austríacos declararle la guerra a Serbia, el Imperio ruso decide pues salir en defensa de Serbia, pues a fin de cuentas eran sus hermanos eslavos de religión cristiana ortodoxa, etcétera, etcétera, y inmediatamente pues ocurre pues una declaración de guerra pues del Imperio ruso al Imperio austríaco. Y como el Imperio alemán era aliado del Imperio austríaco, inmediatamente le declara la guerra también al Imperio ruso. Y allí pues entonces que lo que ocurre como un problema originalmente acusando a Serbia, pues involucraba solamente a Serbia, pues se convierte en un conflicto pues ya mucho mayor. Es decir, ya eran dos miembros pues de la Triple Alianza pues los que le declaraban la guerra o se declaraban la guerra entre sí. Pero ahí no se paró la cosa, pues, como Inglaterra era aliada de Francia y era aliada del Imperio ruso, pues Inglaterra pues le declara la guerra al Imperio alemán y al Imperio austríaco. Y como el Imperio otomano era aliado pues de esos otros dos imperios, pues a su vez le declara la guerra pues a rusos, a franceses y a británicos. De tal manera que lo que era un conflicto entre dos se convierte rápidamente en un conflicto entre 6 y luego un conflicto de decenas de países. Porque otros países pues van a ir tomando pues participación, van a irse incorporando pues a los respectivos bloques y cada uno de ellos pues va a tratar pues de ganar la guerra lo antes posible. En ese entonces se creía que la guerra iba a ser muy rápida. Los grandes ejércitos, el mejor organizado, el mejor armado y el más adelantado tecnológicamente, que era el de Alemania, creía que bastaban unas cuantas semanas de campaña, unos cuantos meses de acción militar como para aplastar a sus rivales o vecinos. La cosa no va a ser tan fácil porque efectivamente las primeras semanas y los primeros meses fueron muy rápidos para derrumbar algunas defensas, pero una vez que ocurrió esa primera etapa de la guerra, pues la guerra se va a estancar y van a pasar varios años en una situación en que prácticamente ni se avanzaba ni se retrocedía definitivamente en ninguno de los frentes, que se convirtió pues en lo que se llamó una guerra de trincheras. Es decir, a lo largo de todo el frente militar entre el Imperio alemán y el Imperio y la República de Francia, y por supuesto entre el Imperio ruso y el Imperio otomano, o entre el Imperio austríaco y parte del Imperio ruso, es decir, en esos frentes de guerra pues van a pasar no solamente meses sino varios años en que se avanzaba o se retrocedían cientos de metros y allí se quedaba la cosa, pues seguía aquello como estancado. Prácticamente después de las grandes batallas del comienzo de la guerra, que se dan básicamente en el suelo francés y en el suelo ruso, esas grandes batallas pues van a dar pie a una especie de estancamiento, de situación de no solución del conflicto tan rápido como algunos optimistas creían que se iba a resolver. Y esa terrible matanza pues de decenas de millones de seres humanos pues en esas batallas gigantescas porque se dan con este armamento moderno, y no solamente en tierra sino en el aire. Es la primera guerra que se hace con aviación, y por supuesto en los mares, batallas navales con acorazados, y algo peor que antes no se había conocido, la guerra submarina, es decir, escuadrones de submarinos atacando a los convoyes de barcos de superficie, e incluso hasta transatlánticos de pasajeros pues van a ser echados a pique y van a producir pues miles de bajas pues entre las poblaciones. Y la cantidad de barcos mercantes, de barcos de pasajeros, de barcos de guerra pues que van a ser destruidos mediante el uso pues del arma submarina, pues eso fue una situación pues terrible, pues que no se había conocido en ningún conflicto anterior. Es decir, la tecnología militar va a debutar, vamos a decir así, con nuevas armas, nuevos métodos de combate que antes no se conocieron. Por ejemplo, cañones de largo alcance, de varios kilómetros, el uso de la aviación, no solamente como un simple arma de observar los movimientos enemigos, sino también para atacar ciudades o para atacar frentes militares. Incluso algo terrible también, pues como va a ser
el uso por primera vez de armas de destrucción masiva, como va a ser el uso de gases tóxicos, granadas de gas tóxico, pues para matar a miles de personas pues por asfixias, ya que las máscaras antigas eran bastante primitivas todavía, pero los gases eran bastante letales, ¿no? Bueno, esta guerra pues va a producir también decenas de millones de muertos y heridos, de mutilados y de destrucción de ciudades completas, de infraestructura material, además de todo eso que mencionamos, porque ahora con tantos muertos, con tantos heridos sobre todo, y los adelantos de la medicina pues no eran tan grandes pues como existen ahora, pues sobre todo el problema de los antibióticos. Como no existían antibióticos, como las técnicas quirúrgicas y los métodos pues quirúrgicos no estaban tan avanzados como ahora, cualquier herida que significara pues una herida abdominal, por ejemplo, o algo que afectara una arteria principal, generalmente significaba pues la muerte por infección o gangrena, o quedar mutilado pues por amputación de cualquier miembro dañado. O sea, no había manera de reconstruir tejidos, de reconstruir, tejer arterias destruidas, huesos que, es decir, era muchas veces la mayor parte de los heridos pues terminaban muriendo. No se morían de inmediato, pues, pero se morían a consecuencia de las heridas. Por esa razón, a veces es engañosa esas estadísticas de los heridos, pues generalmente en una altísima proporción los heridos terminaban igualmente fallecidos, pues terminaban ingresando las estadísticas de fallecidos, o por lo menos quedaban incorporados en la lista de los mutilados, de personas que quedaban sin brazos o sin piernas de por vida. Esa terrible guerra, pues, que va a ser un trauma pues para la humanidad, no solamente dejó esa consecuencia, esa terrible consecuencia pues que se mide pues en millones de muertos, heridos y mutilados, y de destrucción de infraestructura. Una de las cosas que va a traer esa guerra mundial va a ser pues que finalmente no va a haber una victoria definitiva, sino que simplemente se le va a imponer una negociación forzada pues a esos países pues que empezaron la guerra, hacia el imperio austríaco, al imperio alemán y al imperio otomano, y ellos van a tener pues que de alguna forma aceptar las condiciones de unos tratados de paz humillantes. Esos tratados de paz, de entre todos ellos, todos los que se firmaron, el más importante fue el llamado Tratado de Versalles, es decir, el tratado que le impusieron al imperio alemán. Por ese Tratado de Versalles pues va a traer trágicas consecuencias posteriores. Lo primero que tenemos que decir es que por ese tratado pues el imperio alemán debió pagar una fuerte indemnización de guerra a las potencias vencedoras, es decir, a los que le impusieron primero un armisticio o tregua y luego pues la paz definitiva que trae pues el llamado Tratado de Versalles. Además de esa acción punitiva pues de castigarlos económicamente, es decir, obligarlos a pagar lo que había significado la destrucción de la guerra, a los vencedores le obligan a Alemania a entregar lo que le quedaba de su flota naval. Incluso no solamente la flota de guerra, sino parte de su marina mercante, pues se la confiscan como una especie de botín de guerra. Se le prohíbe tener fuerza aérea, se le prohíbe tener armas ofensivas y sistemas de artillería de gran calibre y de largo alcance. Se le obliga a desmantelar todas las instalaciones militares importantes de su frontera, y algo más trágico aún, se les va a obligar a devolver los territorios que antes habían tomado de sus vecinos, especialmente los que le habían quitado a los franceses en la llamada guerra franco-prusiana. Si tienen que devolver las provincias de Alsacia y Lorena a Francia de nuevo. Por todo eso, pues, se puede afirmar pues, que las consecuencias de la Primera Guerra Mundial para el Imperio Alemán van a ser terribles, porque la van a humillar al imperio,
Y esa humillación pues va a herir profundamente el orgullo nacionalista de ese pueblo alemán. Y allí se va a engendrar, en ese orgullo herido, en esa especie de resentimiento y revanchismo que se va a engendrar por la aplicación drástica de esa Pax Romana, ¿sí? Una especie de paz a sangre y fuego. Esa humillación va a engendrar la futura Segunda Guerra Mundial. Si uno, cuando examina la Segunda Guerra Mundial, la que se desarrolla entre 1939 y 1945, si uno busca las razones, las causas profundas de esa Segunda Guerra Mundial, pues las consigue en los efectos que dejó, en los efectos nefastos que dejó esa Primera Guerra Mundial. Es decir, las potencias vencedoras, especialmente Francia, no actuaron con magnanimidad, no actuaron con sabiduría, sino que actuaron con espíritu de venganza, con espíritu de revancha. Ese revanchismo propio del nacionalismo francés va a herir profundamente, va a abrir una profunda herida en el orgullo nacional alemán, y de ese orgullo herido ahí se va a engendrar, en ese nacionalismo, en ese patriotismo exagerado alemán, ahí se va a engendrar pues lo que va a ser la Segunda Guerra Mundial. O sea, ahí están los orígenes pues, de los conflictos subsiguientes. Algo también trágico va a ocurrir con los austríacos. Los austríacos van a resultar pues también humillados, y va a ser peor que el resultado que al imperio alemán, porque el imperio austríaco se desintegra como consecuencia de la derrota, es decir, desaparece el imperio austríaco. El imperio alemán no se desintegra, porque recordemos que el imperio alemán, como Estado me refiero, el Estado, la forma imperial pues desaparece, es decir, la estructura política imperial, el Estado imperial desaparece, pero la nación, el conjunto de territorios, salvo la pérdida de algunos territorios, en gran medida pues sobrevive pues, y quedan pues unidos bajo una república alemana, una república democrática, que fue la llamada República de Weimar. Es decir, para Alemania no fue tan trágico en ese sentido pues como en el caso del Imperio Austrohúngaro, pues que simplemente se desintegró en un conjunto de estados que no existían. El Imperio Austríaco va a dar por resultado pues a la República de Austria, a la República de Checoslovaquia, a la República de Hungría, a la República no República, sino el Reino de Serbia, que va a agrupar a estos pueblos balcánicos del sur, y también a la República de Polonia. Esos estados pues, que surgen después de la Primera Guerra Mundial son parte, pues son la herencia que deja pues, la desintegración del imperio austríaco. De alguna forma, pues podría decirse que fue un efecto positivo, porque al fin estas nacionalidades oprimidas, estos pueblos tan heterogéneos, de etnia germánica, de etnia eslava, de etnia magiar, que eran los húngaros, de etnias eslavas en el sur, y de religiones católicos, protestantes, y cristianos ortodoxos y hasta musulmanes, porque coexistían dentro de aquel mosaico de pueblos, religiones y costumbres y culturas. Bueno, eso va a dar origen pues, a varios estados, pues, como consecuencia de la desintegración del Imperio Austríaco. Y algo similar va a ocurrir con el caso del Imperio Otomano, pues el Imperio Otomano se desintegra y da origen pues, a varios nuevos estados, incluyendo en primer lugar pues, la República Turca, la República moderna, que surge en la década de los años 20. Una república moderna, seglar, es decir, secular, sin las ataduras pues, del sistema del sultanato islámico pues, que existía antes de esa fecha. Y los restos pues, de ese imperio otomano, los despojos pues, de ese imperio, se los van a repartir básicamente los dos principales vencedores, que son Francia e Inglaterra, pues, que heredan pues, esos territorios, sobre todo los del cercano oriente, sobre todo el control de Egipto, tan estratégico e importante para Inglaterra, pues porque allí estaba el canal de Suez, que le garantizaba pues, el tráfico seguro pues, entre el país metropolitano, entre Inglaterra, pues el área del Mediterráneo, y sus colonias pues, de la India y de Oceanía, ¿no? Tenían a través del canal de Suez una vía rápida y segura pues, de contacto. Pues bien,
Otra consecuencia importante de esa guerra, pues estamos haciendo una síntesis muy apretada, va a ser porque los Estados Unidos, que participaron tardíamente en esa guerra, como a partir de 1917, los Estados Unidos salen convertidos de esa guerra en una potencia de primer orden. Es decir, los Estados Unidos debuta pues, en la escena internacional como parte del grupo vencedor. Y algo similar va a pasar con una nación asiática, poco conocida hasta ese momento, salvo por conflictos que tuvieron con los chinos y con los rusos. Nos referimos al Imperio del Japón. El Imperio del Japón queda dentro del grupo de los vencedores de la Primera Guerra Mundial. Y el Imperio del Japón pues va a heredar, en cierta forma, todos aquellos territorios que los alemanes tenían en la región del Pacífico. E incluso un territorio que tenían en China los alemanes, un territorio arrendado. Japón queda convertido, pues, con ese debut internacional, pues, entre los ganadores, entre los que consiguen algo importante como consecuencia de esa Primera Guerra Mundial. Pero hubo un imperio que originalmente pues era del grupo de los vencedores, que era el Imperio Ruso. No hemos dicho hasta el momento qué fue lo que pasó con ellos. Una de las cosas interesantes es que en medio de ese conflicto, en medio de esa guerra, el Imperio Ruso se desintegra. Es decir, no tuvo que esperar la finalización de la Primera Guerra Mundial para que el Imperio Ruso desapareciera como estructura de poder imperial. Es decir, el zarismo es destruido pues, como efecto de la Primera Guerra Mundial. Ya hablaremos un poco más de detalle de eso pues, cuando analicemos el caso de la Revolución Rusa. O sea, como parte de la crisis que se desata por su participación en la Primera Guerra Mundial, se produce una revolución que destrona pues, el poder de los zares de Rusia y se produce pues entonces en Rusia la primera revolución comunista en 1917. Rusia, a consecuencia de esa revolución, se retira de la guerra y hace la paz por separado con los alemanes. Eso pudo haber sido algo muy grave para el triunfo del campo de la Entente, es decir, de los británicos, de los franceses y sus otros aliados. Perder la oportunidad pues, de que los rusos mantuvieran el llamado Frente Oriental hubiese sido fatal para la suerte pues, de estos estados que le hacían la guerra a Alemania en el frente occidental. Pero ocurrió pues, que ya estos países estaban exhaustos, es decir, Alemania era pues, la que llevaba sobre sus hombros pues, la mayor parte del esfuerzo de la guerra. Y a pesar pues, de esa ventaja pues, de que hacen la paz con los rusos, no pudieron ganar la guerra porque además a los Estados Unidos entrar como aliado y a Italia entrar como aliado a ese campo militar, pues eso va de alguna manera pues a compensar la pérdida pues que tuvieron pues los rusos a hacer la paz por su cuenta. En resumen pues podríamos decir pues que la Primera Guerra Mundial se desata, la causa pues de ella es variable. Hay muchos factores pues, que pueden explicarnos el por qué surge esa guerra. Y cuando uno se hace la pregunta de qué fue lo que realmente desencadenó la guerra, una solución muy sencilla y muy elemental es decir, bueno, sí, los odios nacionalistas, el espíritu revanchista de estos pueblos los llevó pues, a un conflicto político-militar. Pero habían razones más profundas que eso. Por ejemplo, los socialistas, como el caso de Lenin, los marxistas, como el caso de Lenin, Vladimir Lenin, el gran teórico de la Revolución Rusa, y el que dirigió pues, todo el proceso pues, de toma del poder por parte de la Revolución Rusa. Lenin sostenía que a fin de cuentas la guerra no era otra cosa que una guerra interimperialista, que la razón profunda
la razón verdadera del estallido de esa guerra no era otro pues que la rivalidad que existía entre los distintos estados imperialistas de Europa. Recuerden que Lenin sostenía en un famoso libro sobre el imperialismo, él sostenía pues que el imperialismo no era sino la fase superior del capitalismo. Y a fin de cuentas, los intereses imperialistas del imperio inglés, de Francia, de Alemania y de otros imperios menores, pues eran esos intereses imperialistas los que los llevaban a chocar, a enfrentarse entre ellos por lo que llamaban entonces el reparto del mundo. Es decir, el reparto de los imperios coloniales y el reparto de las zonas de influencia o áreas de influencia en aquellas zonas, como por ejemplo el caso del imperio chino, que se lo despacharon pues entre todos. O el caso de los Estados Unidos, pues, que pugnaba por ingresar pues a ese club exclusivo pues de las grandes potencias cuando derrota años antes al Imperio Español y le arrebatan las colonias que le quedaban a España en América, Cuba y Puerto Rico, y las Filipinas en el Océano Pacífico. Cuando los Estados Unidos se adueñan de buena parte de los territorios de México, del resto del imperio colonial español, que adquieren territorios de los rusos en Alaska, cuando se adueñan de Hawái, de las islas Hawái, y cuando obligan a Japón a abrirle las puertas de su comercio. Después de 1854, los Estados Unidos venían convirtiéndose lentamente en una potencia pues, que aspiraba al dominio, pues, que aspiraba pues, a tener un destino manifiesto, como decían ellos, de tener un rol importante pues, en el poder del mundo. Pues la Primera Guerra Mundial va a ser una especie pues, de importancia, de escena muy importante para los estadounidenses pues, participar en ese conflicto, porque le va a dar la oportunidad al gobierno de los Estados Unidos pues, no solamente a poner su aporte militar, a ser considerada pues, una de las potencias vencedoras, sino que incluso pues, posteriormente pues, van a quedar convertidos pues, en una de las potencias dominantes de la economía mundial. En general, pues, esa sería pues, como la visión así de conjunto pues, que podemos ofrecer sobre lo que ocurrió con la Primera Guerra Mundial. Una guerra pues, que se desarrolla pues, entre 1914 y 1918, que se engendra, se causa por razones no solamente políticas y militares, sino también por razones económicas, especialmente eso es lo que sostienen los marxistas. Y además de eso, pues después de toda la destrucción que ocasiona, pues deja a Europa pues profundamente dividida, con profundos resentimientos que van a llevar a estos pueblos a una nueva matanza posteriormente en lo que se llamará la Segunda Guerra Mundial. Es decir, estas dos guerras están estrechamente relacionadas. Léanse la presentación respectiva o las presentaciones respectivas y discutiremos esto si tenemos la oportunidad más adelante.